Análisis de los mercados financieros del 18 al 22 de julio. Aquí vemos una muestra del IBEX analizado y graficado con una de las herramientas más avanzadas del análisis técnico, el Advanced Get. Para aquellos que no lo entendieron, cuando dábamos cursos con él, se ofrece una segunda oportunidad en estos momentos porque realmente pues merece la pena, ¿no? Este gráfico que estamos observando es el gráfico del IBEX en diario, ¿no? Donde se observa en la zona de techo, en la zona de máximos, en el 11.115, la zona de la resistencia principal, ¿no? A partir de ese entonces entró en tendencia, en una tendencia a la baja, y no ha parado desde entonces, ¿no? Pero esta tendencia está llegando a zonas importantes, a zonas de soporte, sin que en estos momentos pueda frenarse. Fijaros que la zona de soporte está situada en la zona del 9203, ¿no? Y es ahí pues prácticamente donde se dirige toda esta corrección, ¿no? En los últimos días ha realizado una picada en la zona del 9290, formando un martillo, dejando a su vez en la parte superior un importante gap en la zona del 9223. En la zona de resistencia más próximas en cuanto comience a realizar el giro está situada en la zona del 9874, y los ciclos bajistas todavía le auguran un movimiento a la baja. Fijaros que realmente pues se encuentra en una onda 3 a golpe de tecla con el Advanced Get, y nos avisa que en la zona de soporte pues puede realizar el último toque para formar la onda 4, ¿no? Este toque le va a procurar un recorrido al alza para formar posteriormente la onda 4, posiblemente hasta la zona del cierre, ¿no? Del cierre del gap ese que tenemos pendiente, y que llevará también los osciladores a zona de sobreventa, ¿no? Y aún todavía pues no le han llevado, ¿no? El make or break también augura movimientos pues hasta esta zona, donde se puede observar que prácticamente lo tiene cerrado, ¿no? Tiene una banda bastante estrecha de llegada, ¿no? De realización, ¿no? Así que desde la zona 9500 hasta esta zona del 9185, todavía hay bastante recorrido, ¿no? Son casi 300 puntos que hay que intentar aprovecharlo, cosa que vemos también en el gráfico de 30 minutos, en el cual pues se puede observar. Aquí lo tenemos, vamos a ver el gráfico de 30 minutos IBEX. Aquí lo tenemos, tras el movimiento de formación de figura en la zona de techo. Esta formó en la parte superior pues ese HCH que le llevó a realizar un recorrido bajista pues de consideración, pues prácticamente desde la zona del 9150, y en la zona inferior está realizando una V, ¿no? Una V, como acabo de comentar, que todavía no da fin, ¿no? Tiene que recortar todavía algo más, ¿no? ¿Okay? Estamos hablando de gráficos de 30 minutos, por lo tanto se sugiere posiciones cortas en la zona del 9450, con el objetivo de alcanzar la zona del 9300. Son 150 puntos interesantes para alcanzar, ¿no? Para realizar, ¿no?
Otro gráfico interesante que estamos viendo con el GET es el DAX, ¿no? El DAX que a pesar de las correcciones pues no ha perdido la tendencia principal y esta pues se sigue manteniendo bastante lejos aún de las zonas importantes de soporte que están próximas a la zona del 7000. En la picada que realizó en la última semana ha dejado interesantes gaps pendientes de cerrar en la zona del 7428, y por lo tanto sugiere posiciones largas porque el ciclo general pues le augura un movimiento al alza, ¿no? Aquí vemos su ciclo de Elliott en el cual augura movimientos de proyección alcista, que le eleva por encima de los máximos que ha realizado, ¿no? Y está indicando que los puntos de llegada de este movimiento están entre la zona del 7874, incluso el 8400 en gráficos diarios, ¿no? En este transcurso de movimiento estamos observando que aunque el volumen no ha tenido mucha variación, los precios sí están empezando a realizar nuevamente aproximaciones a las señales de cambio de tendencia en las medias, y los osciladores están entrando también en zonas divergentes. Aquí vemos el IBEX como en el último instante, es decir, en la picada que realizó en los últimos días. Vamos a ver si lo cogemos aquí. Aquí tenemos señales claras, ¿no? Ahí tenemos un movimiento ligeramente a la baja, mientras que en los mismos puntos, en los osciladores se mantienen ligeramente alcistas. Aquí lo tenemos, ¿no? ¿Vale? Y esto le está procurando una señal. Vamos a ver si lo situamos aquí. Y esto le está procurando un movimiento desde la zona de cierre del 7220 hasta la zona de techo del 7501, ¿no? Estos son gráficos diarios, ¿no? Si observamos el gráfico intradiario, me refiero al gráfico de 30 minutos en el DAX, también se está observando que la caída que ha tenido pues debe de formar de alguna forma un recorrido al alza para descontar parte del movimiento que ha realizado, y esta parte de movimiento debemos de calcularlo a través de las líneas de retroceso de Fibonacci, ¿no? Que es lo que hacemos siempre, cada vez que hay un movimiento fuerte, hacemos una medición de la caída, y debe de realizar toda esa envolvente un recorrido al alza al menos hasta la zona del 61,8%, desde el 7223 que cerró al 7319. Aquí tenemos pues casi 98 puntos de recorrido, y por lo tanto en el DAX, al contrario del IBEX, se sugiere posiciones largas en la zona del 7247, punto de aceleración más próximo, para intentar coger la zona del 7318. ¿De acuerdo? Esto es en el DAX, ¿no? Aquí tenemos el Dow Jones. Dow Jones con divergencia también alcista, con proyección hacia la zona máxima del 12.959. Además, se observa que está en un ciclo cuya corrección en estos momentos debe de concluir un movimiento de onda 4, como se observa en el gráfico, y que la 5 está situada por encima, es decir, estamos situados en la zona del 13.723. Por lo tanto, ligera caída en el Dow Jones hacia la zona del 12.245, desde el 2.479, para que a partir de ahí pues volver de nuevo a realizar el movimiento amplio alcista hacia la zona del 13.700. Estamos hablando de gráficos diarios, y por lo tanto
de proyecciones a más largo plazo, ¿no? Acaba de iniciar un ciclo, se encuentra en la onda 3, formación de onda 4, en el tercer nivel de corrección, y debe de todavía caer ligeramente más, con un PTI de 50. Es bajo el PTI, porque los PTI, para que cumplan el índice de proyección, debe de estar por encima de 62, que sería lo ideal, para poder determinar la seguridad, sobre todo seguridad para concluir esta corrección, y a partir de ahí pues iniciar el movimiento alcista, para, como acabo de comentar, llegar a la zona del 13.784. ¿Okay? En el Dow, en gráficos de 30 minutos, se puede observar también este movimiento, ¿no? Esa corrección que ha estado realizando, esa corrección de onda 4, en la que ya está dando avisos, ¿no? Estas correcciones, el segundo mínimo que realizó, fijaros que se encuentra pues prácticamente en el mismo nivel, de los dos mínimos. El segundo se encuentra al mismo nivel, y este segundo mínimo le ha generado pues una divergencia al alza. Aquí la tenemos. Vamos a ver si cogemos la herramienta. Aquí la tenemos aquí abajo. Ok, ¿ves? Bien, y esto le procura un movimiento al alza, es decir, está indicando que el Dow debe de volver nuevamente a girarse. Entonces tenemos dos puntos de proyección, 12.578 por una parte y 12.609. Él cerró en la zona del 12.496, y por lo tanto se está aconsejando posiciones de entrada en el primer punto de aceleración, que es el 12.503, con el objetivo de alcanzar estas dos cotas que acabamos de mencionar, ¿no? ¿Okay? Me hubiese gustado mostrar el euro dólar con volumen, que no lo tiene nadie, prácticamente no lo tiene nadie en el mundo. El euro dólar, un forex con volumen, ¿no? Lo hemos podido conseguir, y en tiempo real además, ¿no? Los mostraré la próxima semana. Lo que puedo indicar ahora es que el euro dólar, en la picada que realizó en la parte inferior, ha formado divergencias alcistas, doble además, porque el segundo mínimo es este que tenemos aquí, el punto C, que le está sugiriendo movimiento al alza, al 1.4574, y él ha realizado ya dos impulsos alcistas y dos correcciones. Está formando el zigzagueo de la onda 4, y en cualquier momento se va a disparar para generar la 5. Además está apoyado por una figura en V, como se puede observar, ¿no? Y por lo tanto se sugieren posiciones largas en la zona de 1.4188, para realizar una proyección alcista de todo este movimiento, que le puede llevar al objetivo del 1,618 o incluso 2,618. Aquí lo tenemos, el 1,618 llegó y el 2,618 está por llegar. Aquí, el 1,4422. ¿De acuerdo? Señores, me hubiese gustado hablar de Molycorp, pero lo haré en un vídeo aparte porque es bastante interesante. Hasta el lunes.